En este vídeo vamos a ver una de las 6 presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack Las Conjugacajas y que van a permitir a los peques practicar la conjugación en Pascua o en cualquier ocasión. En este caso vamos a reforzar la conjugación dentro de la temática de Pascua. Por lo tanto, vamos a ver distintos verbos y cómo conjugarlos en relación a las cosas que podemos hacer con el huevo de Pascua. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs que os pueden servir, como son el cuelgaverbos o el pack Las Cajas Conjugadoras. Vamos a encontrar distintos materiales y uno de ellos van a ser no solo los huevos sino también las lupas, así que os dejo esta chuleta con alguna de las ideas a la hora de jugar con ellas. Como podéis observar, podemos utilizarlas para decir un pronombre, de manera que colocamos los huevos por el espacio de la clase y los peques tendrán que buscar uno que tenga dicho pronombre y ya después, en la parte inferior, conjugarlo. Si preferís, otra variante será decir un número, de manera que la lupa va a tener números del 1 al 10 para cada uno de los pronombres. Por lo tanto, el peque deberá buscar el huevo que se corresponda con dicho número. Además, en la parte superior os indico que si queréis podéis hacer el juego con música, de modo que los peques se mueven por el espacio y cuando la música pare, dais una consigna para que busquen el huevo. La verdad que de esta manera se lo pasan muy bien y podéis añadir un extra de motivación. Si seguimos vais a encontrar más ideas. En este caso, otra opción sería decir un pronombre y escoger el huevo, porque vais a tener los huevos en distintos formatos y en este caso solo lo tenemos con el pronombre. Por lo tanto, ellos tendrían que escribir el verbo que quieran y conjugarlo. Si queréis podéis decir solo un verbo, como por ejemplo en este caso puede ser comer, y después el peque tendrá que buscar el huevo que tenga dicho dibujo para poder escribirlo. En el número 5 os explico también que otra opción es decir un verbo y escoger el pronombre. Por lo tanto, ya usaríamos los huevos que tienen solo el dibujo del verbo. Y además, lo bueno que tiene que podéis combinarlo también con los huevos que son por mitades y podéis buscar bien sea el pronombre o bien sea la forma conjugada. En cualquier caso, vamos a ver todas las ideas de juego y las actividades, así que no os preocupéis. Para que podáis acudir a cada una de ellas, os he dejado este índice. Comenzaremos un poco con las rutinas, el sujeto, el verbo y ya después vamos a pasar a ver los distintos materiales para conjugar y por último para formar oraciones SVO con sujeto, verbo y objeto. Voy a poner ahora la diapositiva en grande para comenzar. Tendríamos la bienvenida a la clase de español y lo que podéis hacer es pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan leyendo. Yo lo que hago es entregarles unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Después pasaríamos a la rutina del responsable, que consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudarme no solo a mí, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Otra rutina que nos gusta llevar a cabo es la de los saludos. En este caso tenemos el dado y también las caras. Si pinchamos van a ir apareciendo cada una de las expresiones, así que vosotros podéis añadir los gestos. La idea es que una vez que los peques estén familiarizados con el vocabulario, podéis pinchar en el dado, un peque o responsable dice paro y ahora os turnáis a preguntar y responder en función de la opción que sale. Lo podéis hacer por parejas, en pequeños grupos o incluso nosotros lo hacemos a nivel de toda la clase utilizando las mascotas de la clase. De manera que en este caso ponemos el nombre de un peque y nos vamos turnando a preguntar y responder. Del tipo Alicia, 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 ¿cómo estás? Alicia, 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 ¿cómo estás? Y así los peques van turnándose. Si salimos del modo presentación, podéis ver que vamos a tener la misma idea, pero ahora sin el soporte del vocabulario. Y ahora ya vamos a pasar al núcleo de esta sesión, que en este caso consiste en aprender a formar oraciones con sujeto y verbo. Podéis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan leyendo lo que sería por una parte el sujeto y por otra parte el verbo.
Ahora vamos a pasar a practicar lo que es el sujeto. Para ello tenemos esta pregunta que dice: ¿quién busca el huevo de Pascua? Podéis hacer que los peques lo vayan leyendo a nivel grupal o en parejas. Como podéis observar, el sujeto se corresponde con la pregunta ¿quién? Y aquí vamos a tener una explicación muy sencillita para que vosotros vayáis leyendo con los peques y podáis ver algunos ejemplos, ya que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Así que si pincháis, van a ir apareciendo alguna palabra para cada una de las categorías. Ahora ya, si seguimos, vamos a tener un juego para practicar muy sencillito. Pincharíamos y en este caso van a ir apareciendo los pronombres sujeto. A mí lo que me gusta es que los peques vayan añadiendo gestos, porque de este modo nos va a dar lugar a juegos como actuar y adivinar, tócalo o también estatuas musicales. Voy a ir rapidito pinchando para que veáis las opciones. Como podéis observar, tienen números del 1 al 10, por lo tanto, en parejas o a nivel de toda la clase podéis decir un número para que el peque diga el pronombre y haga el gesto. Ya en la parte inferior tenemos la pregunta para que también practiquéis. ¿Quién busca el huevo de Pascua? Ahora vamos a encontrar otro juego muy sencillo. En este caso consiste en emparejar la palabra escrita con el dibujo. Podéis decir un número en el orden que queráis, bien sea pares, impares, de manera ascendente, descendente o incluso operaciones matemáticas. En este caso voy a hacer 5 más 5. El peque tendría que decir es el número 10 y en este caso se corresponde con ellas. Así que si pinchamos se moverá hacia la casilla. Y así podéis hacer hasta completar las 9 restantes. Y ya para seguir practicando con el pronombre sujeto vamos a tener este juego de dialogar en el que tenemos a Pedro que nos dice ¿quién busca el huevo de Pascua? Y ahora aquí tenemos dos ejemplos de huevos que en este caso se corresponden con los pronombres. Podéis pinchar uno, el peque dice paro y ahora se turnan a preguntar y responder en función de la opción que sale. Si queréis podéis combinar los dos pronombres y así los peques tienen que decir las dos opciones tipo, vamos a hacer el ejemplo. ¿Quién busca el huevo de Pascua? Ellas y él. En este caso, como todavía no hemos visto la conjugación, simplemente diríamos los pronombres. Y ahora ya vamos a pasar a la parte del verbo. En este caso sería la acción y por tanto la pregunta que tenemos sería ¿qué haces con el huevo de Pascua? Yo busco el huevo. Una vez más, podéis utilizar esta diapositiva para dialogar. Vais a tener una explicación muy sencillita para que veáis la diferencia entre lo que es el infinitivo, que sería el verbo sin conjugar, y el verbo conjugado, que sería ponerlo en todas sus formas, en función del tiempo, modo, número y personas. Aquí os dejo algunos ejemplos para que vosotros reflexionéis con los peques. Yo simplemente os lo enseño de una manera rápida, pero vosotros podéis dedicar el tiempo que consideréis oportuno. Ahora ya vamos a pasar a ver algunos ejemplos de verbos relacionados en este caso con la Pascua. Tenemos a nuestra amiga que dice ¿qué haces con el huevo de Pascua? Y Pedro dice yo busco el huevo. Entonces para la primera conjugación o infinitivos terminados en ar tenemos buscar y comprar. Si pinchamos va a salir el siguiente que en este caso sería para la segunda conjugación terminados en er y tenemos vender y comer. Y ahora ya pasaríamos a la última o infinitivos terminados en ir y tenemos abrir, compartir, recibir y partir. A mí lo que me gusta es que los peques añadan gestos y así después nos va a dar pie a múltiples juegos. Además tenéis los números por si queréis llevar a cabo un diálogo, de manera que decís un número y los peques en parejas o en pequeños grupos se turnan a preguntar y responder por el verbo. Podéis además añadir los gestos. Ahora ya para practicar vamos a tener este diálogo que en este caso se corresponde con la primera persona del singular. Si pinchamos en el dado y paramos nos va a salir un verbo, en este caso recibir. Entonces el peque tiene que cambiarlo a la primera persona del singular que podéis explicarle que se forma añadiendo la letra O.
Yo recibo el huevo de Pascua. ¿Y tú? ¿Qué haces con el huevo? Os podéis turnar una vez más en parejas, en pequeños grupos o a nivel de toda la clase. Lo vais a encontrar un poquito más difícil, ya que podéis ver aquí que tenemos el dado, pero solo con el dibujo. Por lo tanto, el peque ya tiene que estar familiarizado con el infinitivo. Ahora ya no solo vamos a ver la primera persona del singular, sino que también vamos a ver el resto. Para ello vamos a tener esta tabla con los verbos buscar, comer y partir. Si pinchamos, van a ir apareciendo cada una de las opciones para que vosotros las veáis con los peques. Voy a ir rapidito para que completemos las 3 tablas. La idea es que vosotros le pidáis a los peques que lo vayan anotando en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Además, os recuerdo que vais a encontrar otras presentaciones específicas tanto para lo que serían los infinitivos en AR, en ER, IR y mixta. Así que si esto ya os resulta un poquito más avanzado, podéis ir poco a poco con las presentaciones que están incluidas en este pack y que están destinadas a cada una de las conjugaciones. Para practicar vamos a tener un juego de emparejar. En este caso podéis decir o bien sea un pronombre y que el peque tenga que completar las 3 opciones, o si lo preferís podéis ir infinitivo a infinitivo. Es decir, primero completáis el verbo buscar, después comer y después partir. Yo voy a optar por escoger un pronombre y completar las 3 opciones. En este caso vamos a escoger los pronombres de la segunda persona del plural, que sería vosotros y vosotras. Tendríamos buscáis, vosotros o vosotras coméis y vosotros o vosotras partís. Y podéis hacerlo así hasta completar el resto de la tabla. Ahora os he dejado esta diapositiva simplemente como chuleta por si queréis dejarla como fondo cuando los peques lleven a cabo algún juego, o también incluso como tabla para pedir a los peques que salgan a la pizarra y vayan completando cada una de las casillas. Ahora vamos a pasar a un juego para escribir la forma conjugada. En este caso tenemos la tabla de soporte y vamos a tener 2 dados. Por una parte, el que tiene los infinitivos que hemos visto hasta ahora y por otro, el que tiene el pronombre sujeto. Lo que haríamos sería pinchar en ambos dados. Un peque dice paro y ahora nos sale el sujeto ella y el verbo recibir. Por lo tanto, tenemos que conjugarlo de acuerdo a la tercera conjugación. En este caso tenemos el ejemplo del verbo partir, pero si lo extrapolamos al verbo recibir, sabemos que es ella recibe. Por lo tanto, el peque puede anotar la forma conjugada en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. O si no, también podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y lo escriba en el huevo verde. Si salimos del modo presentación, podéis observar que vamos a tener la misma idea de juego, pero ahora el dado del verbo tiene solo el dibujo. Por lo tanto, ya es un poquito más complicado y los peques tienen que estar familiarizados con cada uno de los infinitivos que hemos visto. Ahora ya, si seguimos, vamos a tener otro juego que en este caso no tiene la tabla de soporte, pero sí las formas conjugadas. Lo que haríamos sería pinchar en el huevo para el sujeto, paramos y ahora en función del pronombre que salga, el peque tendrá que buscar la forma conjugada correspondiente. Podéis pedirle que lo haga para un verbo en concreto, como puede ser el verbo buscar, para también el verbo comer y el verbo partir, pero incluso podéis hacerlo con los 3 a la vez, de modo que para la primera conjugación sería él busca, para la segunda él come y para la tercera, él parte. Otra opción que podéis hacer es pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba la forma conjugada en el huevo verde. Vamos a tener esta misma opción, pero la única diferencia que el dado va a tener ahora solo el dibujo, por lo tanto va a ser un poquito más complicado. Y ahora ya si seguimos,
Tenemos la misma idea de juego que hemos visto hasta ahora, pero a la inversa. Es decir, que ahora, en lugar de tener el dado con el pronombre sujeto, tenemos el dado con el verbo conjugado. En este caso, tenemos los verbos para cada una de las conjugaciones. Si pinchamos en el dado, paramos y nos sale la opción partimos. Justo se corresponde con la que tenemos en la tabla, así que el peque puede acudir a ella y ver que el pronombre que se corresponde sería nosotros o nosotras. Una vez más, los peques pueden anotarlo en cualquiera de los materiales incluidos en este pack o incluso podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba el pronombre en el huevo rojo. Y ahora ya pasaríamos al juego en el que combinamos los dos dados para ver si es verdadero o falso. Pincharíamos en ambos, decimos paro, paro, y ahora nos sale vosotras buscan. Vemos que es incorrecto, entonces lo que podéis pedir a los peques es que ellos escriban la forma adecuada. Si tomamos como referente el sujeto, vemos que sería vosotras buscáis. Si queréis, también podéis tomar como referente el verbo y entonces cambiar el sujeto, que en este caso sería ellos o ellas buscan. Una vez más, lo podéis anotar en los recuadros de la parte inferior o en cualquiera de los materiales en formato papel incluidos en este pack. Vamos a seguir y ahora ya vamos a pasar a un juego en el que vamos a conjugar. En este caso, utilizando uno de los materiales en formato papel que son los maxi huevos. Podéis combinarlos con esta diapositiva. Entonces, en este caso nos dice ¿qué haces con el huevo de Pascua? Y vamos a utilizar el verbo buscar. Tenemos la forma conjugada, pincharíamos en ella, paramos y el peque tendrá que escribir y decir el sujeto que se corresponde. En este caso sería vosotros o vosotras buscáis. Podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo escriba en el huevo rojo para el sujeto, pero también otra opción es utilizar, como os comentaba, los maxi huevos. Entonces tendrían que anotarlo en la casilla correspondiente. La verdad que estos huevos también son muy versátiles y podéis utilizarlos para tabla de soporte a la hora de conjugar, los podéis meter en una funda transparente y así llevar a cabo múltiples opciones de juego, también para escoger un pronombre y actuar y adivinarlo, e incluso como alfombrilla para colocar en la mesa y así cada vez que salga un verbo los peques pueden ir anotando cada una de las formas conjugadas. Lo vais a encontrar en distintos formatos, tanto en color como en blanco y negro. Este, como podéis observar aquí, es para cualquier tiempo verbal, pero también vais a tener otro que es para el presente indicativo, ya que en la parte inferior tiene las terminaciones. Así que la idea es que vosotros escojáis el modelo que más os guste. Vais a tener esta misma idea de juego. Mirad, os la voy a poner aquí en pequeño para que lo veáis, con infinitivos terminados en er, y también para los que terminan en ir. Y ya por último tendríamos la opción que incluye los tres tipos de infinitivos. Entonces aquí, como veis, tenemos este para el presente de indicativo, ya que tiene en la parte inferior la chuleta con las terminaciones, y después tenemos este que es adaptable a cualquier tiempo, pero la dinámica es siempre la misma. Y ahora os he dejado también otro juego para seguir practicando. En este caso ya tiene las distintas variantes de dado y verbo con y sin palabra escrita, y la idea es que vosotros combinéis los dados que más os gusten. Imaginaros que cogemos el sujeto que tiene las dos opciones, pero el verbo que tiene solo el dibujo. Decimos paro, paro. Y ahora, una vez más, los peques tendrían que conjugar. En este caso sería tú y el verbo compras. Como os comentaba previamente, lo podéis anotar en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, bien sean los mini huevos, los maxi huevos, las lupas o cualquier otro material de soporte. Mirad, aquí ahora ya vamos a tener un ejemplo de los huevos para que vosotros preparéis con los peques.
Al inicio habíamos visto alguna idea de actividad para llevar a cabo con ellos, ya que los podéis esconder por el espacio, de modo que los peques los busquen. A mí la verdad que me gusta mucho utilizarlo con las lupas y así llevar una búsqueda de huevos. En cualquier caso vais a tener distintos formatos, tanto en color como en blanco y negro. Este que tenemos aquí es una versión completa, ya que tiene el pronombre y el verbo. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que tiene solo el pronombre, de modo que el peque puede escoger el verbo que quiera y conjugarlo en la parte inferior. Ahora nos faltaría el sujeto, por lo tanto, el peque puede escribir el que él quiera y ya después conjugar. Aquí tenemos uno que sería solo para escribir el verbo y ya como os comentaba, podéis combinarlo con las lupas. Vais a encontrar distintos formatos, tanto la cara A como la cara B. La vais a encontrar en distintos formatos. Va a haber dos caras por si las queréis imprimir por ambos lados. A mí personalmente me gusta hacerlo así porque tenemos más espacio y más opciones de cara a llevar a cabo los juegos. Os dejo aquí una explicación para usar la cara A. Como veis es bastante versátil. Tenemos por una parte la rosca con los pronombres, de modo que aquí los peques pueden o bien dibujar el pronombre o sino también escribir la forma conjugada. Tenéis los números por si queréis decir al peque un número y ellos busquen el huevo o si no el pronombre. Lo vais a encontrar en distintos formatos, el que tiene incluso ya el pronombre y la palabra escrita. En la parte de la derecha, como veis, tenemos números del 1 al 10 con unas líneas que os pueden servir como hoja de respuesta para hacer un listado de verbos, escribir las formas conjugadas, utilizar como hoja de respuesta cuando llevéis a cabo el juego de la búsqueda de huevos o incluso para combinar con cualquiera de los juegos PowerPoint que están incluidos en este pack. Y ya en la parte inferior tenemos un ejemplo con 6 verbos, 2 para cada tipo de infinitivo y os pueden servir para llevar a cabo juegos de actuar y adivinar o si no, tócalo. Ahora aquí tenemos a Pedro que nos dice prepara tu lupa y vamos a encontrar un ejemplo en versión completa, en color, para que se la enseñéis a los peques. Como podéis observar, en este caso tenemos la rosca con lo que sería el pronombre y el dibujo y me olvidé de comentaros que podéis utilizar esta parte inferior para llevar a cabo diálogos. ¿Qué haces? Yo busco el huevo. Y una vez más podéis practicar con los verbos e ir cambiándolos. Vais a tener aquí otro modelo que no tiene el pronombre dibujado para que tengáis un espacio o bien sea para conjugar o si no traducir el pronombre o incluso dibujarlo. Y ya después tenéis esta última variante que como podéis observar tiene el dibujo pero no el pronombre escrito, por lo tanto podéis pedirle a los peques que lo anoten. Ahora ya tendríamos la cara B, que en este caso va a tener una rosca personalizable. A mí, por ejemplo, me gusta que el peque escriba el verbo y lo vaya anotando en cada una de las casillas. Y después vas a tener la tabla en distintos formatos, o bien sea versión completa. Y aquí tenemos la tabla por si queréis completarla. Es un poco pequeñita, así que tenéis que aseguraros que esté adaptado al nivel de vuestros peques. Ahora ya tendríamos un ejemplo, en este caso sería con la versión completa. Mirar, aquí tiene en la parte inferior derecha las terminaciones para el presente de indicativo, pero vais a tener la misma opción que va a tener la tabla por si queréis escribir verbos. Y en este caso ha variado la parte izquierda que tiene una tabla pero para completar. Ahora otra actividad que vamos a encontrar en formato papel va a ser el tablero de juego. Como podéis observar, vamos a seguir practicando con los verbos que hemos visto hasta ahora y lo podréis utilizar tanto para conjugar verbos en presente de indicativo como cualquier tiempo. Vais a tener los tableros en distintos formatos para que vosotros escojáis los modelos que más os gusten. Aquí os dejo una explicación de cómo utilizarlos. Podéis usarlos para conjugar en primera persona del singular. Por lo tanto, utilizaríamos los tableros que tienen solo el dibujo. Pero si queréis podéis combinarlo con los pronombres y así practicar a conjugar cualquier persona, no solo en presente indicativo, sino también en cualquier tiempo verbal.
Otra variante sería entregar el tablero que tiene solo el dibujo del verbo y por tanto el peque tendrá que anotarlo. Y además, al final de la partida, si queréis, podéis entregar cualquiera de los certificados incluidos en este pack, tanto los que están ya en versión completa como para colorear o personalizar. Mirad, aquí os dejo algún ejemplo del tablero para que lo podáis ver. Este que tiene solo el verbo con el dibujo, aquí solo el pronombre y este ya más personalizable. Lo bueno que tiene que si queréis llevar a cabo el juego también ya vais a tener incluidos los dados y las fichas de juego. Mirad, aquí tendríamos un ejemplo de dado completo en versión color, pero también lo vais a tener para colorear y personalizable. De modo que si queréis podéis escribir el nombre en el interior del huevo. Y lo mismo con las fichas. Aquí tendríamos la opción que tiene los números del 1 al 6 en color y aquí ya una para que si queréis pongáis el nombre de los jugadores. Una vez más las vais a tener no solo en color sino en blanco y negro. Aquí os dejo también el ejemplo del certificado por si queréis entregárselo a los peques. Una vez más vais a encontrar distintos formatos para que vosotros también escribáis el mensaje que queráis. Y ahora ya vamos a pasar a la parte en la que vamos a reforzar la formación de oraciones con sujeto, verbo y objeto. En este caso el objeto va a ser invariable ya que vamos a utilizar el huevo de Pascua. Mirad, aquí tenemos un ejemplo con la tabla y la idea es muy similar a la que hemos visto hasta ahora con la conjugación. Pincharíamos en los dados, vamos parando y el peque en este caso tiene que formar la oración. El sujeto sería vosotras, el verbo conjugado sería recibís y ahora tendríamos el objeto, el huevo de Pascua. Entonces podéis pedir a los peques que digan la oración a nivel oral y la anoten en cualquiera de las tablas que están incluidas en este pack y que os voy a enseñar un poquito más adelante. Vais a tener esta idea de juego un poquito más complicada ya que ahora el verbo tiene solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con cada uno de ellos. Vamos a tener también la opción con la tabla por si queréis pedir a un peque que se haga la pizarra y vaya escribiendo cada una de las partes de la oración. Aquí, como podéis observar, con el sujeto y el verbo solo con el dibujo. Y ahora ya una que no tiene dados por si queréis pedir a los peques que o bien hagan un dibujo en la parte inferior o si no podéis escribir la oración en la lengua materna y el peque la va traduciendo. Mirad, aquí tendríamos el ejemplo de tabla que os comentaba que vais a tener en este pack. Vamos a encontrar 6 modelos, tanto en color como en blanco y negro, y los podéis utilizar para que los peques vayan anotando sus oraciones. Y ahora ya por último tendríamos la despedida, así que espero que los materiales os hayan gustado y que los combinéis con el resto de presentaciones de soporte y actividades en formato papel. Gracias.